Hola, mi nombre es Jesús Martínez y voy a presentar el Milagro Mexicano Modelo Económico. El modelo económico del Milagro Mexicano empezó en 1940. Fue un proceso de industrialización del país de México y pues eso ayudó muchísimo en su crecimiento económico. Este desarrollo industrial empezó gracias a la Segunda Guerra Mundial, que pues a la alta demanda que tenían los países, el producto mexicano fue que empezó como a elevarse o a hacerse camino entre el mercado mundial. Gracias a la Segunda Guerra Mundial y a tanta inestabilidad política en grandes países como lo fueron Estados Unidos, Japón y gran parte de Europa, México pudo impulsar su propia industria a través de pues las redes que habían en ese entonces, y pues sus empresas manufactureras fueron las que empezaron a satisfacer el mercado de varios países, incluyendo el suyo. Y de hecho, gracias a la industrialización que hubo y el crecimiento tan exponencial que hubo dentro del país y de sus ciudades, fue que el gobierno tuvo que hacer como la creación de las instituciones de seguridad o de servicios públicos, como lo fueron el IMSS y el ISSTE. ¿Cómo comenzó el desarrollo de todo? Pues como ya lo mencioné, comenzó gracias a la Segunda Guerra Mundial. En esa época México no era un país muy moderno, no era un país tecnológico. Y de hecho, gracias a la industrialización que hubo y a tanta demanda, fue que México tuvo que implementar como el modelo económico que se llamó sustitución de importaciones, que pues consistía en apoyar la industria nacional, sobre toda la manufacturera, para que se fabricaran productos y poder satisfacer a otros países. ¿Cómo afectó la Segunda Guerra Mundial? Pues durante el conflicto México experimentó una alta demanda de sus productos, pero la demanda del extranjero, de otros países. Y por tanta inestabilidad que había en otros países, México fue como el principal proveedor de esos productos. Ya después de que estaba un poco avanzada la guerra, México sí ingresó a la Segunda Guerra Mundial, sí participó en ella. Pero eso ya fue porque unos submarinos alemanes hundieron buques petroleros en el Golfo de México, y el petróleo era el principal producto de nuestro país. Y de hecho México dio una imagen hacia el mundo cuando su primer presidente con el modelo económico fue Manuel Ávila Camacho. Él era militar. Cuando terminó su mandato, el siguiente presidente ya fueron presidentes civiles, y fue el primer presidente civil después de una serie de líderes militares. Entonces eso dio una imagen al mundo como de una imagen más moderna, que fue la clase como una clase política de posrevolución. Durante el Milagro Mexicano participaron 5 presidentes, que pues como ya lo mencioné, el primero fue Manuel Ávila Camacho. Él tuvo la presidencia en 1940. Cuando él asumió la presidencia, México estaba pasando por un momento de crisis económica. Ya había sido por la guerra, por otras situaciones internas, pero él sí tuvo como la iniciativa de empezar con la idea de el Milagro Mexicano. El siguiente presidente, que ya fue el primer presidente civil después de la serie de líderes militares, fue Miguel Alemán Valdés. Él asumió la presidencia en 1946 y su presidencia ya fue más enfocada hacia el desarrollo económico y la industrialización.
El siguiente, el tercer presidente, fue Adolfo Ruiz Cortines, que él asumió la presidencia en 1952. Él se enfocó más en como en unos mandatos más políticos y económicos, pero también para que ayudaran a la sociedad del país. Su administración pues sí marcó gran continuidad en el milagro mexicano. El cuarto presidente fue Adolfo López Mateos, que él asumió la presidencia en 1958. Él ya en su época ya tenía un crecimiento económico bastante desarrollado, una industrialización ya sostenida, una economía ya sustentable. Él ya estaba como en el auge, en los mejores momentos del modelo económico del milagro mexicano. Y el último y quinto presidente fue Gustavo Díaz Ordaz, que él asumió la presidencia en 1964. Y su periodo ya fue más de crecimiento económico y ya de industrialización. Ya tenía una política, o sea, él ya estaba estableciendo pues una política estable. Ya el modelo económico ya estaba como concluyendo, ya había sucedido pues como en sí el milagro. ¿Qué supuso el milagro económico? El milagro mexicano y la Segunda Guerra Mundial, pues supuso la inversión extranjera y la modernización de nuestro país. Como ya lo dije, México en esa época no era un país muy tecnológico, no era un país moderno. Entonces, gracias a su economía, la economía que ya estaba empezando a tener, México tuvo la obligación de ya modernizarse, de volverse un país ya tecnológico. Otra implicación que hubo fue el fomento de la economía nacional, que de hecho empezaron a ver como ya muchos grupos sociales empresariales, que como un ejemplo está el Grupo Monterrey, que ese fue ya más integrado por empresarios de sectores siderúrgicos, que eso es más enfocado hacia los metales, hacia los aceros, sobre sectores del papel y los sectores cerveceros. El campo dejó de ser como de las principales actividades económicas, ya que en esa época que eran las décadas de los 40, 50, se creía que el crecimiento industrial o la industrialización tal cual era como la mejor forma de crecer económicamente como país. Y su sector como más fuerte en esa época era el sector de la agricultura, del campo. Entonces, al llegar tanto extranjero o mucha demanda extranjera de metales y de otros grupos que empezaron a surgir, grupos empresariales aquí mismo en México, pues ya pasó a ser no el principal, pero sí de los principales. Otros avances que hubo fueron avances en las ciudades y en la población. Por tanto crecimiento industrial que hubo en las ciudades, pues empezaron a crecer, que empezaron a tener las tres principales ciudades, que fueron Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, empezaron a tener ya mucha población. En esa época en México la población estaba más en el campo, no era mucha población de ciudad, era más de campo. Entonces, como la industria estaba en la ciudad y por tanta demanda de mano de obra que había de la industria, fue que empezó a haber un crecimiento exponencial en las ciudades. Y de hecho, por tanto crecimiento que hubo, pues el gobierno fue cuando empezó a implementar los servicios públicos, que fueron pues los servicios como la creación de las escuelas, de los hospitales, de las viviendas, ya que pues la industria estaba en la ciudad, no en el campo. Y otro crecimiento que hubo, o sea, ahí mismo en las ciudades, fue que pues empezaron a construirse los caminos, las carreteras, aeropuertos y los puertos. Una, para poder mover la materia prima, que fuera más fácil la industrialización, la creación de los productos, y una para que ya los productos hechos fuera más fácil, hubiera más formas
y líneas para mandarlas a otros países. En pocas palabras, el avance que tuvo México en esa época fue gracias a la Segunda Guerra Mundial. Fue de los pocos países que se vieron afectados, pero de manera positiva, gracias a la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a eso, México empezó a marcar las bases de la economía y de la industria para el futuro, que es el que ahorita nosotros conocemos y vemos el día a día. Gracias.